Buenos días a todos y todas. Estamos entonces para la última parte de la tercera unidad referida al ordenamiento territorial. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es dar un repaso a lo que ya se ha visto en la unidad número uno sobre las dimensiones del ordenamiento territorial y cómo incorporarlas en el análisis. Quiero antes de que comencemos recomendarles y recordarles que en la página web del Ministerio de Planificación y también creo aquí en la misma plataforma ustedes pueden descargar este documento, que es el documento de los lineamientos para la planificación de los planes de desarrollo o planes territoriales de desarrollo integral. Si ustedes tienen este documento impreso, es mejor que se bajen nomás el documento en PDF porque hay algunas correcciones que se han hecho que ya están corregidas en ese documento en PDF, así que es mejor utilizar ese. Bueno, entonces lo que hemos visto a lo largo de estas tres unidades, estas tres partes, digamos, de la tercera unidad, ha sido primero los aspectos teóricos y conceptuales de la visión de ordenamiento territorial, el análisis de aspectos normativos y ahora vamos a ver la articulación del ordenamiento territorial con las tres dimensiones que son las que precisamente hacen a la ocupación del territorio, el desarrollo humano integral y la economía plural. Bueno, en el marco de lo que es el ordenamiento territorial en la elaboración de los planes territoriales de desarrollo integral, el ordenamiento territorial es el producto de tres acciones que vienen precisamente desde el diagnóstico. El primer producto es la territorialización de las acciones, es decir, esas acciones estratégicas que se han identificado son puestas en el territorio. Se identifican los sitios donde esas acciones van a llevarse a cabo. Esto viene sumado al análisis de armonización de los sistemas de vida y al análisis de gestión de riesgos y cambio climático. Estos tres elementos son los que nos llevan a realizar el ordenamiento territorial. Ahora bien, este ordenamiento territorial debe realizarse con una proyección, no solamente el ordenamiento inmediato, sino un ordenamiento a mediano plazo, que en el caso de los planes territoriales actuales nos llevan hasta el año 2020. Y surge de el análisis y equilibrio y la puesta, digamos, en una expresión espacial de estos tres elementos que son los de ocupación territorial, desarrollo humano integral y economía plural, que como ustedes recuerdan también hacen a ese triángulo de equilibrios que ya hemos visto en la unidad número uno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo y de qué están compuestos estos tres elementos. El primer elemento entonces es el de la ocupación territorial. Y esta ocupación territorial en cuanto al ordenamiento territorial tiene que ver con la proyección de la ocupación física del territorio durante ese periodo de planificación, que como les he mencionado ahora llega hasta el año 2020. Es decir, que tenemos que en un mapa o en un gráfico, bueno, en cualquier medio que en ese territorio se utilice, hacer una evaluación de lo que va a ser el crecimiento de la población, la proyección. Esto incluye analizar la migración y expansión urbana que va a ser y se va a tener que trabajar en una jerarquización de los centros poblados, no solamente cómo son los centros poblados ahora, sino que en base a esa jerarquización, en base a esa proyección, cómo estos centros poblados van a cambiar. De esa manera nos va a permitir tener una dinámica de cómo la población va a moverse y cómo van a existir diferentes zonas de ocupación y de expansión urbana. Ustedes si se descargan los lineamientos, ahí van a poder encontrar una tabla donde existe una diferente categorización de estos centros urbanos para que ustedes entiendan cuáles son regiones metropolitanas, capitales que no tienen por supuesto un rango,
lo que se llaman ciudades principales, mayores, menores, centros poblados y poblados rurales, que son las categorías mayores, y que tienen que ver, por un lado, con el número de habitantes y en algunos casos con la predominancia de algunos servicios básicos, sobre todo en las viviendas. Esto va a permitir que se identifiquen y prioricen estos centros poblados, de manera de que podamos nosotros también priorizar las acciones que tienen que llevarse adelante. Además que ustedes saben que, por ejemplo, la identificación de centros de salud de diferente categoría depende también del tamaño de la ciudad o de la categoría que estos centros poblados van a tener. Entonces, esta ocupación del territorio, por un lado, viene de la identificación de esas áreas de expansión de la población en el territorio, donde debemos identificar además cuáles son centros poblados donde debe fortalecerse esa expansión demográfica de manera de que haya una distribución equilibrada de la población en el territorio. Por supuesto, esa distribución no significa que tiene que haber una distribución uniforme en el territorio, sino que esa esté en relación con los otros tres ejes que tenemos, que son los del desarrollo humano integral y de la economía plural. Bueno, hemos visto que debe hacerse una categorización actual y futura de estos centros poblados, de manera de que contemos con una proyección de cuáles van a ser también las necesidades que tienen que ser satisfechas y cómo se van a articular a la economía plural a través de ese triángulo que hemos visto. Eso también significa que tenemos que evaluar las relaciones y la articulación entre estos centros poblados, entendiendo primero que, por ejemplo, estos centros poblados pueden crecer y volverse ciudades que luego van a fusionarse o que deben llevarse a cabo procesos en los cuales debemos trabajar en conurbanización, de manera de que se pueda complementar entre municipios aquello, por ejemplo, dos municipios que en sus límites tienen centros poblados cuya proyección en ambos casos va a ser de crecimiento. Y además también permite identificar las diferentes funciones y los roles que esos centros poblados van a cumplir. No todos los centros poblados van a tener un rol productivo, no todos los centros poblados van a tener un rol en la economía plural, ni todos los centros poblados, por ejemplo, van a tener un rol en cuanto a la administración del municipio o del territorio. Entonces también nos permite identificar la relación y articulación entre ellos. Y finalmente, en algunos casos en los cuales sea necesario hacer un ajuste del radio de área urbana, es necesario también identificar dónde están aquellos, puesto que, como ustedes saben, la definición de radio urbano viene de una resolución suprema. Entonces, esto debe identificarse ya si en el futuro habrán expansiones de radios urbanos, de manera de que esté previsto así en la planificación del municipio. Entonces, finalmente, ese análisis lo que hace es generar un mapa donde se expresa cuál es la ocupación del territorio que va a existir en el futuro. Ese mapa que ustedes ven ahí es un ejemplo que está ahí en la guía. Obviamente está a nivel nacional y tienen que pensar que es más o menos la forma, digamos, en la cual podría presentarse la información. Les digo podría porque cada municipio, cada territorio, cada entidad territorial tiene diferentes características y según corresponda ese mapa de ocupación del territorio va a ser presentado. Entonces esto es para que ustedes vean un ejemplo, digamos, de proyección de la ocupación del territorio futura que va a haber en el país. Esa es una ocupación al año 2020 como está proyectada, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, cuál va a ser el crecimiento de esas ciudades mayores, menores y principales, más allá ya de las regiones metropolitanas grandes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que nosotros conocemos. Una vez se ha identificado las áreas actuales y futuras de ocupación del espacio, el siguiente punto tiene que ver con identificar y ubicar las principales acciones que son requeridas en cuanto a la provisión de servicios de salud, educación e infraestructura, de manera de que
pensemos que esto contribuye a la reducción de la pobreza. Hay que identificar cuáles son las necesidades en cuanto a salud, educación y a transporte y comunicación en el territorio, además de lo que actualmente se tiene. Y bueno, como les estoy poniendo ahí en la diapositiva, lo importante aquí es no olvidarse de la proyección que se ha hecho de ocupación del territorio. Eso significa que el momento en el cual nosotros estamos planificando el crecimiento de algún centro poblado, ese crecimiento no solamente, o perdón, esa ocupación no solamente sea la actual, sino que también sea la futura, y que estemos seguros de que las acciones que hemos identificado en el plan, en el proceso del diagnóstico, estén orientadas a reducir esas carencias, ¿no? En cuanto a servicios básicos y reducción de la pobreza. Este análisis de la gestión del desarrollo humano e integral tiene que ver con los siguientes puntos. El primero es el de la identificación de áreas de pobreza, su visibilización y relación con el acceso a salud, educación e infraestructura. Esta identificación de áreas de pobreza tiene que ver con que se cuente con un mapa, por ejemplo, o se cuente con una evaluación de cuál es el grado de esa pobreza, perdón, del grado en realidad de desarrollo humano integral, no de pobreza, en cada una de las comunidades o zonas que están en el territorio, y sobre todo su identificación y su relación al acceso a salud, educación e infraestructura, aunque podrán haber otros elementos que podrían incorporarse dependiendo de lo que nosotros hemos hecho en la fase de diagnóstico. Una vez que se ha identificado eso, se debe relacionar eso con la evaluación de la disponibilidad de los servicios de salud y educación, además de su proyección. No nos olvidemos nunca de la proyección, de manera que se pueda garantizar un mayor acceso de la gente a estos servicios. Lo mismo debe hacerse en cuanto a vías de comunicación, no solamente la infraestructura de transporte, sino que además debe hacerse también en cuanto a comunicación, y de igual manera, de manera de que nosotros podamos garantizar la articulación y el flujo de personas y de bienes, no solamente al interior de la entidad territorial, sino de la entidad territorial con el exterior. También debemos tener una proyección de esa población en el territorio, que es lo que ya hemos dicho, y nos aseguremos también de que esta articulación de el acceso a salud, educación e infraestructura esté relacionado con la ocupación del territorio, de manera de que podamos tener un análisis que sea equilibrado. Y cuando hablábamos antes de una ocupación idónea del territorio, tenía que ver también con esa ocupación relacionada a el acceso a estos servicios como mínimo. Entonces, igual en este caso, lo que debemos presentar al hacer el análisis del ordenamiento territorial es un mapa, ¿no? Ustedes ven ahí un ejemplo sacado también de la guía, donde está un mapa que en la base hay una concentración de población para que ustedes vean dónde hay más centros poblados, y básicamente en este caso nosotros podemos ver la disponibilidad futura al año 2020 de dónde es que se van a ubicar, por ejemplo, aeropuertos, vías camineras, también está la ubicación de los centros de salud, hospitales de primer, segundo, tercer nivel, inclusive hospitales hasta de cuarto nivel. Entonces, la idea final es que contemos con un mapa donde esté la distribución de estos servicios, y nuevamente que estos servicios estén orientados a la reducción de pobreza o erradicación de la pobreza, y que tengan relación con el eje que tiene que ver con la ocupación del territorio. Finalmente, el último eje de ordenamiento es el que tiene que ver con la economía plural, y básicamente consiste en que a través de este eje se considera la consolidación de los complejos productivos territoriales, de manera de que se articulen procesos de producción primaria, transformación
y comercialización en el territorio, además de que se establezca la integración productiva de las diferentes formas de organización económica que ya hemos visto cuando hemos hablado del modelo de economía que ahora tenemos en el país, el modelo económico, social, comunitario, productivo, que sostenga la economía del país y su población en los futuros años. Entonces, además de que identifiquemos condiciones necesarias para el desarrollo de estos complejos productivos. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico que estos complejos productivos cuentan con una serie de condiciones básicas que tienen que ver con que haya un núcleo articulador, es decir, que haya un grupo o conjunto de productos que son los articuladores, ciudades intermedias e infraestructura para la producción. Esa infraestructura no solamente nos referimos a la infraestructura física, sino también podemos referirnos a el soporte necesario que ustedes ven allá abajo, que tiene que ver por un lado con la tecnología, por otro lado con los servicios financieros, que tiene que ver con inversiones, y con los servicios no financieros, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con asistencia técnica, por ejemplo. Entre estas condiciones y soporte se ha planificado en el Plan de Desarrollo Económico Social para diferentes macroregiones y regiones un conjunto de complejos productivos que están separados en dos, unos que son los complejos productivos industriales estratégicos, sobre todo los referidos a el área de hidrocarburos, minería y otros que son los que nos interesan, que son los complejos productivos territoriales, que son precisamente los que eh, están orientados a la generación de ingresos y empleos y que tienen que ver con los sectores de la producción agropecuaria, la producción forestal, el turismo, manufactura, artesanías, por ejemplo. Entonces, el plan de desarrollo económico-social lo que hace es identificar estos complejos productivos en esta definición que es bastante larga y compleja, pero que creo que vale la pena que tomemos en cuenta, puesto que estos complejos son concebidos como conjuntos articulados de actores, actividades, condiciones y relaciones sociales de producción en torno a las potencialidades productivas. Entonces, el primer punto también es que tengamos muy en cuenta cuáles son las potencialidades productivas del territorio y que esta articulación que vemos tiene el objeto de dinamizar el desarrollo económico, social, sustentable, integral y diversificado, en este caso en el territorio que estamos planificando, con una orientación primero hacia el mercado interno y una inserción selectiva al mercado externo. De manera de que en conjunto entre los complejos productivos se afronten desigualdades territoriales marcadas por heterogeneidad productiva e incipiente articulación entre actores y sectores económicos. Entonces, el objeto de estos complejos es justamente el de lograr esta dinamización del desarrollo económico local a través de esa articulación entre actores, actividades, condiciones y relaciones sociales. Un elemento adicional de estos complejos productivos es que adquieren mucha más relevancia en la concepción de la economía plural, puesto que las formas de economía comunitaria y además como en la economía, por ejemplo, en cooperativas, son importantes, puesto que estas deben estar articuladas a los complejos productivos y fortalecerse. Asimismo, deberá consolidarse en el marco de la economía de intercambio de forma complementaria otras formas de economía basadas en la solidaridad. Por lo tanto, no es solamente pensar en una economía de mercado y una economía que esté basada en una transacción financiera o monetaria, sino que los complejos productivos deberían fortalecer otros tipos de economía. El Plan Nacional de Desarrollo identifica una serie de metas y resultados de estos complejos productivos. Aquí están separados en el plan, pero los he unido porque en realidad estos complejos o estas áreas, digamos, son dos. Una que tiene que ver con el turismo y otra que tiene que ver con, digamos, todos los demás. Y ustedes pueden ver ahí que los resultados son importantes porque están poniendo ahí, aparte los 10.000 millones de dólares del PIB, en realidad lo que se está buscando es que el 14.4% del PIB corresponda a la industria manufacturera, ¿no? Y que funcionen por lo menos hasta el año 2020, como ustedes están viendo, 13 complejos productivos territoriales. Enseguida vamos a ver cuáles son ellos. En el caso de turismo,
Igual están con metas que se haga un incremento de hasta 2,6 millones de turistas extranjeros. Creo que en este momento, si no me equivoco, está alrededor de 1,5, 1,4 millones, ¿no? Lo que significa duplicar la cantidad de ingresos y además de turismo en la región como parte de estos complejos productivos. Los 13 complejos productivos identificados en el Plan Nacional de Desarrollo son esos. Ustedes pueden ver la inversión que está planificada para cada uno de estos complejos productivos. La mayor inversión de todas tiene que ver con insumos para producción. Luego está la transformación, por ejemplo, de granos, de endulzantes y de productos amazónicos. Perdón, y antes estaba la producción de carne, frutícola, hortalizas, cueros, lácteos, papa. Ustedes pueden ver ahí el detalle de la inversión que se va a realizar entre los diferentes complejos productivos para que estas metas sean logradas. Cada uno de estos complejos productivos tiene una serie de productos y de infraestructura productiva de apoyo que ha sido identificada en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, en el caso de endulzantes, digamos, ustedes pueden ver ahí arriba que hay una inversión de casi 130 millones de dólares. Hay productos que tienen que ver con la producción de miel, de propóleo, de polen, la producción de azúcar, de alcohol, de endulzantes naturales. Y hay una serie de infraestructuras que tienen que ver con plantas de producción de miel, empresas, por ejemplo, la empresa azucarera de San Buenaventura, plantas procesadoras de stevia y otros, ¿no? Otro, por ejemplo, que creo que muchos de ustedes están interesados es el de la transformación de productos amazónicos. Hay, por ejemplo, los productos que están contemplándose son una serie de aceites, mantecas, esencias y pulpas y plantas de transformación de esos productos en las regiones amazónicas que están previstas en el plan de desarrollo. Lo importante aquí, más que revisar lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, es que tomen en cuenta que la presencia de estos complejos productivos en el territorio municipal, sean estos estratégicos identificados por el Plan Nacional de Desarrollo o sean identificados por la misma entidad territorial, es uno de los elementos principales en la economía plural, de manera de que se integran los diferentes actores productivos y los productos hacia los diferentes mercados, ya sean nacionales o internacionales. En el caso de economía plural, entonces lo primero que debe hacerse es la identificación de aquellas, bueno, acciones ya se ha hecho previamente, las áreas para el desarrollo de esas principales actividades económicas, tomando siempre en cuenta cuál es el potencial productivo que el territorio tiene, ¿no? Y además que venga precisamente de la fase de diagnóstico, donde nosotros hemos visto cuál es el uso actual y potencial del suelo y además cuáles son los grados de presión de las unidades socioculturales sobre las diferentes zonas de vida. De esa manera, a través de ese análisis, se puede proponer cuáles son los complejos productivos territoriales que deben o que pueden realizarse en esa entidad territorial, identificando los proyectos que van a dinamizar la economía, considerando la inversión que es necesaria, el apoyo productivo que se necesita de manera de que se mueva la economía local, se articulen los actores de la economía con estos diferentes elementos de los complejos productivos y haya el establecimiento de relación entre esos procesos de producción, transformación y comercialización según vaya a corresponder. Finalmente, y no menos importante, tan importante como la identificación de esas áreas de actividad económica, está la identificación de aquellas áreas de conservación y de protección de las funciones ambientales en el marco de esas dinámicas productivas, entendiendo que existe una relación directa entre las funciones ambientales y la provisión y ese funcionamiento del territorio para que existan las condiciones para que las actividades económicas se den adelante. Por supuesto, todo este análisis está relacionado con los planes de uso del suelo que ya los departamentos tienen y el gobierno, o perdón, el país tiene,
en el marco de las zonas de vida, el análisis de presión de las unidades socioculturales y las amenazas naturales que van a existir en en la, en la región. Esto termina otra vez con un nuevo mapa, que hay un ejemplo, por ejemplo, de un complejo productivo que es de granos y el plan de uso del suelo, más los diferentes complejos productivos que están planificados a nivel nacional, donde ustedes pueden ver plantas industriales, centros de almacenamiento y otros, y las áreas donde sería posible, digamos, este tipo de producción, además de las áreas que tienen limitaciones en cuanto a eh, este tipo, digamos, de complejo productivo. Entonces deberíamos tener mapas así para cada uno de los complejos productivos, de manera que podamos identificar los lugares donde nosotros vamos a realizar estas actividades. De esa manera, con esos tres mapas, deberíamos tener la forma en la cual el territorio debería estar ordenado en cuanto a qué áreas van a ser ocupadas por centros poblados, cuáles son los servicios básicos necesarios que tienen que ser desarrollados en estas áreas y cómo el territorio va a ser utilizado en términos de la economía plural. Estos tres ejes nos permiten ordenar, digamos, el territorio, y bajo la concepción de lo que en este momento nosotros tenemos en los lineamientos para elaboración de planes territoriales de desarrollo integral, consideraríamos entonces que se ha realizado el proceso de ordenamiento del territorio. Bueno, nuevamente les hago recuerdo que estas unidades que estamos viendo son más que todo conceptuales y no tanto prácticas. La unidad número 5, que es la más extensa, va a permitir que realicemos un ejemplo práctico de cómo se hace esto. Entonces, las dudas que ustedes tengan, por supuesto, estoy disponible para poder resolverlas ahora, y si no, también lo vamos a estar haciendo en las siguientes unidades. Todavía queda la unidad que tiene que ver con gestión de sistemas de vida y gestión de riesgo y cambio climático, y por supuesto la última unidad, que es el ejemplo práctico de la elaboración de un plan territorial de desarrollo integral. Bueno, quiero agradecerles por su atención en esta unidad, y como siempre quedo a la espera de sus comentarios, sus contribuciones, preguntas, dudas que hacen, ya sea en el foro o nos vamos a estar viendo el sábado en el foro sincrónico. Ya creo que ya han subido la pregunta que hace a esta evaluación de la unidad. Básicamente lo que les estoy pidiendo es que se bajen esa guía para hacer los PMOTs, comparen la guía de PMOT con la guía o los lineamientos para los planes territoriales de desarrollo integral, y encuentren coincidencias y diferencias y comenten sobre eso en la evaluación. El foro sincrónico, entonces, como ya les he mencionado, es el sábado por la mañana y los voy a estar esperando. Muchas gracias, hasta pronto.